Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ian Chelo, de Filosofía, pero del Espíritu. Hoy día vamos a hablar de un tema que, aunque es recurrente en ciertos canales, vamos a tratar de expandirlo porque es muy entretenido y muy interesante. Más interesante que entretenido. Bueno, depende como cada uno vea. Se trata de los gigantes en la humanidad. ¿Existieron? No. ¿Hay más mentira que verdad o hay más verdad que mentira? Vamos a detallar esto, pero sobre todo con filosofía, pero del espíritu. Comencemos. La historia de los gigantes realmente es anecdótica, está en el folclore, está en la mitología, está en las fábulas, pero está en muchas partes. Bueno, conocemos la típica respuesta que vamos a tener de esto, o la asociación rápida, David contra Goliat, ¿cierto? Bueno, en este caso vamos a presentar 3 ejemplos muy interesantes que han ocurrido, que hay bastantes, de lo que podrían ser, digamos, una base o un cierto respaldo a esto, o al menos tomarlo de una forma como información. Usted evalúa si es cierto o no. Yo evalúo que podría ser algo, una posibilidad. ¿Por qué no? Pero bueno, vamos. El primero, la historia del gigante que conoció, en este caso, Magallanes, cerca donde vivo yo, no tan cerca, pero es en Chile, es bien interesante. Entonces, vamos a detallar esto y a pensar esto. Según los informes, la tripulación de Magallanes, cuando desembarcó en la costa, que hoy es la Patagonia, la hermosa Patagonia, se encontraron en ese camino, en esos hermosos valles, nativos inusualmente altos. Uno de los informes expuesto por Antonio Pigafetta detalla: se describe un encuentro con un gigante que su altura rondeaba entre los 4 metros y sus piernas eran tan grandes que un hombre adulto podía caminar entre ellas. Interesante, ¿cierto? Los europeos continuó impresionados a poder ver estos aborígenes patagónicos por sus pies grandes, claramente, llamando de forma posterior Patagonia. Entonces esa es la historia. Yo creo que más de alguno lo sabe, sobre todo si es chileno o argentino o del sector, puede ser peruano, boliviano. No digo que no lo conozcan, pero en Chile se conoce bien esa historia. No todos, pero hay gente que no le interesa a veces ese tipo de cosas, pero se platica. Vamos al segundo ejemplo, ¿cierto? Vamos. Kentucky, mayo de 1841. Ahora nos estamos dirigiendo a Estados Unidos. Restos de gente de la raza de los gigantes. Interesante, ¿eh? Varios esqueletos humanos fueron recuperados a una profundidad de más de 6 metros de un montículo en la granja de Edinburgh, cerca de Franklin. Y continuó. Uno de ellos, de tamaño inusualmente grande, fue encontrado entre 2 aparentemente, como se dice, troncos y cubierto con una losa de madera. Muchos de los huesos se conservan intactos. Punto a detallar de esto: la mandíbula inferior resultó ser 2 veces más grande que la de una persona común. No da menor. Tener la mandíbula de ese tamaño, hay que agregarle los ligamentos, la constitución muscular, toda la anatomía propia del ser humano que tiene que encajar con eso. Aparte, estaba hablando de una persona con esa mandíbula, y digamos las cosas como son, ¿no? Es un gigante realmente. Aparte puede recibir golpes más duros que un ser humano común. Interesante, ¿cierto? Bueno, el fémur es aproximadamente 1,5 veces más largo que el de los humanos modernos. Los dientes, los brazos, las costillas y otras partes del esqueleto indicaban la existencia de la raza de hombres gigantes. Historia de Kentucky.
de Lewis Collins. Interesante, que hay unas imágenes como vieron en la anterior. Muy interesante. El tercero lo quise detallar, pero quise presentárselos a ver qué piensan ustedes. Tortuga gigante fosilizada encontrada en Australia. Interesante. Para mí me resulta interesante. No digo que sea 100% real, pero quién sabe, el mundo abre esas cabinas. Veámoslo como información, como dije antes. Regularmente se descubren fósiles de árboles antiguos y animales gigantes en todo el mundo. Eso es cierto, como el siguiente ejemplo. Pero el descubrimiento de este hombre en Perú es realmente impresionante. Una tortuga fosilizada a proporciones gigantescas se ha convertido en una sensación en los círculos científicos. Los científicos, recalcan, creen que estos hallazgos, ciertamente ciertos científicos, ayudan a comprender mejor la historia de la Tierra. Qué bueno que ciertos científicos conserven ese espíritu propio de la ciencia antigua, de no generar prejuicios e investigar. Lastimosamente, la minoría se conserva ese espíritu. Bueno, aquí les pongo una imagen para sacar las conclusiones. Yo lo encuentro interesante. Vamos al último. El misterio del origen de la Torre del Diablo. Este es conocido. Lo quise destacar porque, aparte que se grabó ahí Encuentro cercano al tercer tipo de Steven Spielberg, y trajeron al gran, digamos, ufólogo Jacques Vallée, porque, bueno, Jacques Vallée, este hombre, gran investigador, aparte de ser un erudito, fue traído por Steven Spielberg para, digamos, tener un poco más de orientación, y sobre todo cómo se podría orientar, digamos, o cómo se podría detallar, digamos, la conversación con una raza extraterrestre. Él y Spielberg trataron de generar un punto común, y Jacques Vallée al final se quedó con la visión de Spielberg, que es a través de frecuencias y sonidos. Bueno, aquí vemos el misterio. Esta es la Torre del Diablo. El comentario, destaco, más común al respecto es que muchos detallan, y yo me sumo a su opinión, no solamente porque me sumo desde la falta de base, aquí siempre base en filosofía del espíritu, y siempre se ha detallado geológicamente que contiene silicio, y también se le aludió que puede ser un árbol de silicio cortado a la mitad. Parece eso, pero bueno, vamos a la visión de los científicos. Los científicos del Departamento de Parques Estatales de Wyoming tomaron medidas sísmicas fotográficas y descubrieron que, al parecer, tiene un sistema de raíces gigante que se origina en la base del Devil's Tower. Interesante. El sistema de raíces se midió en una profundidad de 6,4 kilómetros y una anchura de 11,2 kilómetros. Actualmente están realizando investigaciones, detallan ellos, y pruebas para confirmar que esto es. ¿Qué es esto? De hecho, el sistema de raíz directo a la Devil's Tower o a la Torre del Diablo no es una coincidencia. No en vano los indios llamaron a esta montaña el árbol de la vida. Bueno, estamos en una época en donde la historia occidentalizada es una verdad, y la historia de los pueblos previos a esto es mitología, o sea, tomarlo como un cuento, pero para ellos es una verdad. Es como si tomaras como un cuento la historia que nos cuentan. ¿Quién dice que no lo es? Pero bueno, eso es para otro capítulo. Hay que tomarlo de una forma con reflexión. Bueno, estos son los 4 casos. Son conocidos más de algunos, pero lo importante es tener un momento de vinculación sana en la filosofía. Espero que les haya gustado y espero que estén muy, pero muy bien. No olviden suscribirse, este canal es pequeñito, pero puede crecer. Y bueno, estoy haciendo todo el empuje para que crezca. Les mando un abrazo, que sean queridos, aprendan siempre algo, y si lo hacen, qué bueno sería conocerlos. Espero que estén bien, adiós y cuídense.